Hola, buenas tardes a todos, desde los que estáis en Unit, muchas gracias por estar con nosotros y a todos los que están en streaming siguiéndonos. Continuamos con este ciclo de conferencias, ya con nuestra tercera conferencia, y quiero agradecer especialmente a doña Laura Chinchilla su participación en este coloquio de conferencias sobre el nuevo Observatorio Mundial, y también quiero agradecer especialmente al Colegio SER Costa Rica, que nos está ayudando desde sus instalaciones. Como comentábamos ayer con la ponencia de Carmen Calvo, doña Carmen Calvo, realmente estamos en un mundo en constante cambio. Y es un mundo en el cual, bueno, pues yo creo que todos tenemos la palabra. En este mes de la mujer hemos querido reforzar también el papel de la importancia de las mujeres dentro de la historia del mundo. Ayer tuvimos a doña Carmen Calvo, hoy tenemos a doña Laura Chinchilla, la semana que viene tendremos a doña Sandra Melo, y también es vicepresidenta de Panamá, y terminaremos el mes con doña Rosario Arteaga, expresidenta de Ecuador. Quiero agradecer especialmente la amabilidad de doña Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, y que nos dedique su tiempo para ayudarnos a comprender las vicisitudes del mundo actual. Y sin más, cedo la palabra a doña Eva Almunia, exsecretaria de Estado de Educación, gobierno de José Pedro Díaz Zapatero de España. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, director, y buenas tardes desde España y buenos días a la gente que está en Costa Rica, a la que nos sigue desde allá, o a otras personas que nos sigan desde Latinoamérica. Quiero decir que es un orgullo y un prestigio para el Observatorio de UNIT el contar esta tarde con una persona como doña Laura Chinchilla para impartir su conferencia. Estoy especialmente orgullosa y creo que soy una privilegiada de poder presentar a Laura Chinchilla, porque la voy a tutear. Soy así. Yo quiero decir que no es de extrañar que el título que ella haya elegido para su conferencia esta tarde sea el riesgo democrático. Es una mujer luchadora, es una mujer que ha defendido siempre, se ha dedicado a fortalecer el Estado de Derecho y se ha dedicado de alguna manera, a promocionar la seguridad democrática. Hay dos cuestiones que me han llamado poderosamente la atención, y son dos frases que ella entiendo que introduce. Ella nace en una familia, es la única hija con 3 hermanos, su padre es político y no es de extrañar que ella se dedique luego a la política y que se gradúe como politóloga por la Universidad de Costa Rica o que saque una maestría en políticas públicas en la Universidad de Georgetown. Pero ella dice que sin lugar a dudas sus padres fueron los que le transmitieron un sentido de equidad y empoderamiento que fue determinante en los logros cosechados en su carrera política y profesional. Creo que es de admirar que una persona valore lo que sus padres le han transmitido y lo que las generaciones anteriores le han transmitido. Pero hay otra cuestión que también me ha llamado mucho la atención, y es que si desde el 2010 al 2014 ella fue presidenta de la República de Costa Rica, ella dice que considera su mayor logro fue haber roto los techos de cristal de la política de su país y haber contribuido al empoderamiento de toda una generación y niñas y jóvenes y de jóvenes mujeres. Creo que ambas cuestiones son muy importantes y marcan claramente quién es Laura Chinchilla, una mujer entregada al servicio público. Y hay otra cuestión que también me ha llamado mucho la atención, y es cómo a finales de los años 70 se coge una mochila como único equipaje y se va ella sola a recorrer 4 países de América Central, desafiando riesgos importantes como las guerras que había en aquellos momentos o la violencia que había en esos países. Y eso, sin lugar a dudas, también le marca para ser quien es. Por lo tanto, repito que es un orgullo y un privilegio contar con la presencia de Laura Chinchilla esta tarde aquí. Desde el punto de vista profesional ha sido ministra,
ha sido congresista, ha sido vicepresidenta y, como he dicho anteriormente, en el 2010 fue presidenta de Costa Rica. En su vida profesional, pues ha escrito libros, ha sido profesora en varias universidades, es decir, ha desarrollado su vida, yo diría que de una manera muy importante, pero siempre vinculada a lo que es el desarrollo de la democracia y de las libertades en los diferentes países y sobre todo en su país, Costa Rica, y en su región Latinoamérica. Y digo que no es casualidad que haya elegido dentro de este observatorio dedicado al nuevo cambio, a los cambios que están produciéndose en este momento, el riesgo democrático. Simplemente como pincelada, porque creo que es ella la que tiene que hablar, es representativo que en el último índice democrático, el que se publicó de 2022, hablen de un estancamiento democrático en América Latina y el Caribe. Solo 3 países, Uruguay, Costa Rica y Chile, se les considera democracias plenas. El resto de países son considerados democracias imperfectas e incluso autoritarias. O si observamos el Latino Barómetro, el del 2021, vemos cómo el 51% de los ciudadanos de Latinoamérica no les importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si realmente resuelve los problemas. Simplemente decir que en 2002 era un 44% quien pensaba eso. Por lo tanto, creo que es importante nuestra ponente y creo que es muy importante el tema que ha elegido. Yo, Laura, te cedo la palabra y espero que nos hagas cuanto menos reflexionar sobre estos problemas que tenemos en este momento para mantener vivas nuestras democracias. Laura, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. No digo buenos días porque entiendo que están conectados en muchísimos otros sitios del mundo, de manera que buenos días, pero también buenas tardes y posiblemente en algunos casos buenas noches. Muchísimas gracias a Tomás por abrigar este evento y a UNITE. Pero también de manera muy especial a Eva por esas palabras tan cariñosas, tan llenas de pinceladas personales. Gracias, Eva. Yo sé que tuvimos la posibilidad de concurrir en algunas gestiones que tenían que ver con los temas de la administración pública en su momento. Así que es un gusto de verdad también haber tenido la oportunidad de escucharte y verte por la pequeña pantalla que tengo aquí al frente. Y por supuesto, agradecer a esa gran sombrilla que nos acoge hoy, que es el grupo SEC, en donde me encuentro, que es en Costa Rica. Estamos precisamente en una de estas instituciones del grupo SEC. La apaguen. Perdonen que es que estamos aquí con un problemita. Tal vez silenciar del todo la computadora no se puede aquí. Es que tenemos un feedback, perdonen, que estamos controlando aquí en el escenario en que nos encontramos. Y me solicitaron básicamente, la otra posibilidad es bajar volumen. ¿No deja bajar volumen? Ok. Bueno, vamos a ver si me puedo concentrar porque les hablo y se me devuelve un eco en mi voz, para hacer un esfuerzo de concentración para ver si podemos avanzar. Como parte precisamente de estas jornadas que ha organizado UNITE y el grupo SEC, me invitaron a hablar de los temas del riesgo democrático, lo cual lo voy a hacer en el marco de los escenarios internacionales que hoy están prevaleciendo. Desafortunadamente, para los estudiantes que están conectados, por supuesto en donde predomina la gente joven, yo quisiera venir hoy con mejores noticias. Son tiempos complejos, son tiempos convulsos, de manera que la presentación está muy apegada a la realidad. Sin embargo, hacia el final de la presentación, también quiero traer algunas pinceladas en relación con los aspectos más esperanzadores en relación con el contexto internacional que hoy estamos enfrentando.
Básicamente abordaré ese escenario internacional de riesgos para repasar un poco de manera breve algunas de las actitudes ciudadanas que están también caracterizando a las distintas naciones del mundo, para luego pasar a repasar el estado global de la democracia y finalmente dejo abierta la pregunta si hay esperanza. Por supuesto que mi respuesta va a ser en positivo, pero lo quiero dejar abierto para que el debate precisamente pueda orientarse por ahí. Empecemos por caracterizar ese escenario global. Y es que una de las particularidades que estamos en este momento enfrentando en el mundo es la conjugación de varios eventos críticos, tales como la fragmentación y las tensiones geopolíticas, quizás las más evidentes, las que tienen lugar entre las dos grandes economías del mundo, por un lado China y por otro lado Estados Unidos, que pareciera ir orientando hacia una partición en bloques entre Oriente y Occidente. Esperamos que no sea así, pero esa es una de las grandes tensiones. Por otro lado, el fenómeno de las pandemias, que si bien logramos superar con un gran sufrimiento la pandemia del COVID-19, estamos alertando sobre la posibilidad de que otras pandemias igualmente similares se sucedan, a menos que tomemos las medidas de prevención. Hablamos cómo a raíz de estas tensiones geopolíticas, a raíz del problema de la pandemia, se ha venido también produciendo disrupciones importantes en las cadenas globales que afectan el dinamismo comercial. Es decir, recordemos que mucha de la producción global está ya interconectada y cada país se especializa en muchas partes de un mismo proceso que genera un producto determinado. Y todo esto suponía, por supuesto, un mundo más en armonía, más cohesionado, y lo que está pasando es que estas cadenas globales están sufriendo interrupciones. Se ha añadido un problema dramático, que fue la invasión de Rusia a Ucrania, con también su impacto particularmente durante el primer año de la invasión, de elevación de los costos de la energía, de ciertas materias primas, etcétera. Todo lo cual, este conjunto de eventos anteriores ha generado desbalances importantes de tipo macroeconómico en el escenario global. Hemos tenido episodios de altos niveles de inflación que han llevado a su vez a políticas monetarias correctivas de parte de los bancos centrales de las grandes economías, lo que a su vez ha impactado los movimientos de capital y las dificultades de los países de menor desarrollo relativo a accesar al financiamiento para el desarrollo. Y como resultado de este conjunto de eventos críticos, por supuesto que enfrentamos problemas de crecimiento de brechas sociales, lo cual de alguna manera también conlleva extremos niveles de polarización en el campo político. A estos eventos críticos que ustedes, perdonen, no había hecho no me está caminando la presentación, disculpen. Ok. A este conjunto de eventos críticos a los que me estoy refiriendo, se le suma una especie de elementos que cruzan horizontalmente naciones y problemáticas, que son lo que llamamos transformaciones de naturaleza sísmica, es decir, que van a generar impactos verdaderamente profundos a nivel global. Y entre ellas tenemos las fundamentales, que son los efectos del cambio climático, los efectos del cambio tecnológico y los efectos del cambio demográfico. Si se mapea básicamente a partir de este conjunto de eventos críticos, a partir de estas transformaciones estructurales
y se desagrega y se mapea de manera un poco más detallada los riesgos más puntuales. En su más reciente informe, el Foro Económico Global nos recuerda que de la encuesta que ellos año con año elaboran, que es una encuesta bastante sofisticada, en donde se pregunta fundamentalmente cómo se ven esos riesgos globales más severos para los próximos 10 años, vemos que en los 10 primeros lugares predominan el tipo de riesgos asociados al cambio climático. Nos referimos a los problemas en materia de mitigación, en materia de adaptación, los desastres naturales y los eventos climáticos extremos, particularmente dramáticos en los estados pequeños insulares del mundo, quienes ya hoy están teniendo por su supervivencia básica. Hablamos de la pérdida de biodiversidad y el colapso total de ecosistemas enteros, crisis de suministro de recursos naturales y, por supuesto, los daños ambientales en gran escala, como los hemos visto repetirse año con año, desde nevadas y casi congelamientos de ciudades en algunos países hasta los incendios forestales que en el verano se suceden también en algunas de nuestras naciones. El segundo tipo de riesgos más severos que se proyectan en los próximos 10 años tienen que ver con fenómenos ya no ambientales, pero sí societales. Sin embargo, estos fenómenos societales están estrechamente interconectados a los ambientales. Me refiero a las migraciones masivas forzadas y, de nuevo, a lo que había mencionado anteriormente, la erosión de la cohesión social y la polarización. Y finalmente, algo que también mencioné anteriormente, la continuidad de la confrontación geoeconómica, especialmente entre Estados Unidos y China. Nada más para ilustrarles a ustedes, ya que no es posible entrar en todo el detalle que hubiese querido en relación con esta primera parte de la presentación, pero sí es importante ubicar el problema político, institucional de la democracia, de nuevo, en el contexto complejo, crítico que estamos viviendo, para ilustrarle algunas de las magnitudes de estas crisis que les mencioné. Estamos hablando de que, según algunos estimados publicados en el Informe de Desarrollo Humano del 2022, del cual he sido parte del Consejo Asesor, hablamos de que cerca de 40 millones de personas podrían morir de aquí a finales de siglo por los altos niveles de temperatura, en su mayoría en los países en vías de desarrollo. Estamos hablando de que el número de desplazados en la última década, que cerró hace tan solo 2 años, alcanzó más de 82 millones de personas. Y estamos hablando, como parte también de esos eventos críticos que preocupan hacia adelante, que es parte de la transformación tecnológica, como el cibercrimen, que se proyectan o se proyectaron para el 2021 cerca de costos en 6 trillones de dólares. De alguna manera estas cifras nos dan una noción un poquito más clara de las dimensiones de las crisis a las que nos estamos refiriendo. Y entonces la conjugación de este conjunto de eventos de alto impacto con altísimos y elevados costos humanos y económicos, y que además se generan de manera simultánea, ha dado pie a un nuevo concepto que básicamente se presentó en el Foro Económico Mundial en Davos en enero del 2023, que es el concepto de la policrisis, es decir, ese conjunto de choques simultáneos profundamente interconectados y que ponen en riesgo la erosión de la resiliencia de las instituciones y que además generan enormes retos
desde el punto de vista del diseño de las políticas públicas y de la forma de responder ante los mismos. Porque, insisto, no se trata solamente de la sumatoria de varias de las crisis que estamos observando. Se trata de que estas crisis interactúan entre ellas, se superponen, generando problemas mucho más complejos de solucionar desde el punto de vista de la gobernanza, tanto de las naciones como también de las grandes corporaciones.